Big Audio Media. Hola, muy buenas, soy Guillem Balaguer y este es el primer episodio de la segunda temporada del Puro Fútbol, el podcast que hago con Big Audio Media y la revista Libero. ¿Qué tal? Hemos vuelto. Hemos vuelto porque siguen habiendo miles de historias que contar y miles de conversaciones que tener con gente que está pasando por una época interesante de sus vidas. La que vais a escuchar ahora, la verdad que me llena de recuerdos, porque hay pocas cosas que disfrute más que compartir notas con gente que está pasando por lo que yo pasé cuando llegué, por ejemplo, a Inglaterra. Me convertí de estudiante de la Facultad de Periodismo a licenciado en Periodismo e inmediatamente en emigrante. Me fui para Inglaterra y allí, lógicamente, tuve que aprender un idioma nuevo, compartir cosas con gente que pensaba o piensa de manera diferente a mí, con un sentido del humor completamente diferente también, y se plantearon muchísimas cosas nuevas. Salí de mi zona de confort y tuve que adaptarme. En eso consiste la vida también. De hecho, cuanto antes lo hagáis, mejor, si no lo habéis hecho todavía, porque os abre las miras y de repente descubrís que el mundo es muy grande y eso es una cosa muy enriquecedora. Justamente lo que está pasando con Pablo Fornals. Pablo deja el Villarreal y se va para el West Ham. Es una cosa bastante habitual últimamente. Suele ser, bueno, media página de un diario deportivo nacional, por ejemplo. Lógicamente ocupa cada minuto de la vida de Pablo Fornals y de su gente, porque es un episodio nuevo de sus vidas. Con Pablo tenía ganas de hablar porque además es de esas historias que sospechas que van a salir bien, pero que tienen que salir bien. Si no, tendríamos a Pablo de vuelta. Y la verdad es que le costó al principio, no fue fácil. Pero con ese entusiasmo y esa mirada optimista que tiene la gente de la élite, bueno, pues superó todos los obstáculos que se les presentó. Y nos va a contar pues cómo fue y cómo está yendo la aventura. Así que esta es mi charla con Pablo Fornals. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí en el centro de entrenamiento del West Ham, como podéis ver. Para aclararnos, o sea, ya estás en el centro de entrenamiento, supongo que ¿cuándo te toca entrenar? Estamos citados antes de las 10 para empezar a las 11, pero para desayunar tranquilo y hacer digestión y todo esto yo suelo llegar 9 en punto, 9 y cuarto, como así. Llevas ya 3 años y pico en Inglaterra y si te pregunta alguien cuando vuelves a casa ¿qué tal Inglaterra? ¿Qué es lo primero que te sale? A mí solo buenas palabras porque he tenido la gran suerte de venir a un club estando en Londres, que yo creo que la adaptación es mucho más sencilla viniendo a Londres con la cantidad de diversidad cultural y de gente hispanohablante que hay. Y luego que he llegado a un club importante de la Premier y de Londres, y en el que he tenido la gran suerte de que todo haya ido hacia arriba desde que llegué. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido si encima he tenido la gran suerte y lo que muchos jugadores españoles les pasa de llegar aquí? Yo he tenido la suerte de tener oportunidades, de demostrar que soy válido, que puedo jugar. Entonces, para mí esta experiencia aquí en Inglaterra es mucho más que positiva.
Es verdad que no siempre se le da oportunidad al jugador español, al que se supone que se le ficha por su calidad, pero luego no se le da el tiempo para demostrarlo. Es así, es la Premier League, esa es la exigencia. Hablaremos de todo eso, pero al llegar, ¿tú tenías un poco de inglés ya? Yo siempre digo esto, yo tenía el inglés que nos enseñan en el instituto o en el colegio. Sí que es verdad que mi hermana estudió traducción e interpretación, vivió en Inglaterra. Yo la primera vez que estuve en Inglaterra fue en Nottingham porque ella trabajaba allí, vivía allí. Entonces mi madre de pequeños pues le decía para darle dinero para el fin de semana, la forma de ganarse la paga era dándome clases de inglés a mí, que yo realmente lo detestaba o lo odiaba porque ponerte con tu hermana pudiendo estar en el patio de casa pegando balonazos, ponerte a estudiar, y ella pues entiendo que también tampoco era lo que más le apetecía darme clases a mí, a su hermano de inglés, pero gracias a ello pues no te digo que fuera un experto, pero sí que pues un pelín más que lo que te enseñan en el colegio sabía. Esas clases deberían ser, seguro que la hora entera no duraban, ¿no? No, y seguro que acabábamos peleándonos o yo diciéndole a mi madre que no quería volver a dar clase, ya que no me quería volver a enseñar nada, típico de hermanos. Y luego te pasó que al llegar, tú creyendo que tenías un poco de inglés, te das cuenta que nada de nada, que no entiendes nada. Nada de nada. Y de hecho, siempre que vuelvo a Castellón, pues por casualidades, siempre me suelo encontrar con mi profesora de inglés del instituto. Y claro, ahora yo he adoptado o adquirido el inglés del este de Londres, más vocal, y llego y me pregunta y le empiezo a "You right, mate?", y empiezo así y ella me mira con una cara de esto no te lo he enseñado yo. La verdad que es lo que tú dices, llegas aquí pensándote que te va a valer lo que vienes aprendido en el colegio y para nada. Al principio, cuando no entiendes, tú hacías lo que hacía yo, que era decir a todo que sí, hacer así con la cabeza así, aunque no entendiera nada. Y se decían, ¿cómo que sí? Entonces tú decías, no. Y esperar No. que no te preguntaran. No, a ver, yo también tuve la gran suerte o el gran hándicap que cuando llegué al West Ham había mucho hispanoparlante, incluso el entrenador, director deportivo, cuerpo técnico, la gran mayoría. Entonces, en ese caso tampoco era tan excesivo, tan abismal el cambio. ¿No te dio alguna de esas anécdotas de entenderlo al revés o de hacer algún ejercicio en entrenamiento que no era lo que debías? Sí, sobre todo con Creswell, al final, cuando suelo jugar delante de él me habla mucho y me ayuda, nos ayudamos mucho en esa banda izquierda, y al principio él me decía, Pablo derecha, y yo me iba a la izquierda, que me lo decía tan rápido y mi cabeza lo tenía que procesar que yo iba... Si él me decía derecha, yo me iba a la izquierda, si él me decía izquierda, yo me iba a la derecha, y así, pero bueno, eso fue al principio, ahora ya la comunicación es mucho más fluida y sale todo bastante mejor. Ese es un ejemplo de miles del proceso de adaptación por el que tienes que pasar, que supone entender el idioma, pero mucho más allá. El idioma futbolístico es universal, pero en el momento que te pones a jugar, cuando sales al campo por primera vez con la camiseta del West Ham, ¿qué es lo primero que te sorprende del fútbol inglés? Yo mi primer partido con el West Ham fue fuera, fue un amistoso, pero el primer partido de liga que jugamos fue un 0-5 del Manchester City. Entonces fue como, wow. Y Manuel en este caso me metió en la media parte como con 2-0 perdiendo, como, venga, arregla esto. Sales contra el Manchester City un domingo a las 3 de la tarde perdiendo 0-2 en tu campo con la gente que ya poco cabizbaja y nos acabaron metiendo 4 o 5. Entonces, no fue la mejor forma de... Te ficha Marius Illo, son los hispanohablantes que hablas, ¿no? Y Manuel Pellegrini es tu entrenador. Lógicamente, en ese momento entra la duda, supongo, ¿no? De decir, yo soy buen jugador, pero o cambio o se me comen vivo, ¿no? Al final es lo que te digo y lo que creo que nos pasa a muchos jugadores creativos que venimos de España, que pensamos que porque mentalmente o con el balón en los pies pues tenemos esas cualidades, vamos a llegar aquí, lo vamos a replicar aquí también, y la velocidad del juego en muchas ocasiones no te lo permite. Entonces es un guantazo de realidad, un pabila que
con menearte por la media punta e intentar girarte o dejar de cara no te vale para este fútbol. O sea, aquí tienes que ser lo suficientemente fuerte para aguantar las embestidas, para girarte bien y progresar, para competir. Y ellos hablan mucho de un año de adaptación, de todo esto. Yo tuve, al final no es suerte porque fue una desgracia para todo el mundo, pues que me pilló un año de COVID y ese año se redujo. Porque yo estaba aquí, entrenaba, convivía, empapaba de todo esto. Yo cuando lo escucho al principio decía, ¿por qué tiene que ser un año? Si no tiene por qué, si no sé cuántos, pero pues, al final la sucesión de tantas personas o jugadores que han necesitado ese año les da la razón. Esa es la mentalidad del campeón, ¿no? Vienes de ser el mejor de tu equipo o uno de los mejores de tu equipo y te metes en un contexto en el que de repente tienes que cambiar. En una época que tenías 23 años, ¿no? Hace 3 años que llegaste, donde yo creo que a los 23 ya os pensáis que lo sabéis todo prácticamente, más o menos, y sin embargo, ¿te tocó cambiar qué? O sea, ¿cómo hiciste ese cambio? Mucho entrenamiento, pero mucha humildad de cabeza también. Sí, mucho entrenamiento físico, mental. Yo siempre lo digo, yo desde que salí de Málaga trabajo con una persona en el aspecto mental que me ayuda y que más que un psicólogo se ha convertido en un amigo y una persona de confianza. Yo es algo que lo llevo haciendo mucho tiempo y creo personalmente que me ayuda. Pero claro, lo que tú dices, sales de un Villarreal que pues normalmente clasificaba para Europa. Yo venimos de ganar el Europeo Sub-21. La gente aquí se monta unas expectativas que no hemos fichado a un chico español, hemos pagado X, viene de ser campeón de Europa con España. Tranquilos, que es un niño de 23 años. Yo te cuento la experiencia de Pablo Fornals desde mi punto de vista, porque cuando llegas, lógicamente, me preguntan, ¿no? ¿Qué hemos fichado? Jugador español que juega entre líneas, que además afecta al juego de arriba, que se mete en el área, que marca goles, y durante 6-7 meses era de, este no es el que nos dijiste, y no dije nada, todo llegará, todo se andará, hasta que de repente hiciste clic, que no es un clic, pero que bueno, que es la consecuencia de todo lo que has hecho. ¿Cuándo notaste que llegó ese momento de, ahora sí? No recuerdo, te diría, el partido exacto, pero yo con Manuel iba entrando y saliendo. O sea, a veces me daba partidos de titular, otras veces jugaba 15 minutos del final o lo que fuera. Pero al final de su etapa fue cuando yo mejor estaba jugando. Metí varios goles, metí gol con el Leicester, mi primer gol en casa. Estaba jugando que ya no se notaba tanta diferencia entre jugador que viene de España recién llegado, verde, a ahora. El cambio de entrenador para mí fue un poco como ahora que estabas bien, a un cambio de entrenador que nunca sabes lo que puede pasar. Y así fue. Es cierto que yo juego el primer partido por esa sensación de que el entrenador llega nuevo y no quiere tocar muchas cosas para ver cómo funciona todo y las jerarquías y cómo va todo. Y después de ahí me quedo 2 partidos desconvocado. El nuevo entrenador es David Moyes. ¿Te contó antes o en ese momento o después porque te desconvoca? Para nada, tampoco yo lo busqué o lo quería saber. Sí que es verdad que él, pues nada más llegar, me dice la típica frase de persona británica cuando se encuentra un jugador español: necesitas un año de adaptación. Y era un momento en el que yo venía de estar bien, ya había pasado la época de Navidad, entonces yo no podía pedir salir a ningún sitio, que yo lo que quiero es jugar al fútbol. Entonces, fuera de mi país, todo esto dices, me vale la pena, que a lo mejor es lo que les pasa a muchos jugadores. Pero yo no tuve esa opción porque el mercado estaba cerrado. Y estabas en la pandemia, estuviste solo, ¿no? Yo creo que nos confinaron a principio de marzo, ¿no? Fue mi cumpleaños el 22 de febrero, vino mi hermana, mis primos, estuvimos juntos y ellos se fueron ese fin de nosotros ganamos 3-2 con Bournemouth, creo, con Bournemouth o con Southampton. Ellos se fueron a España, mi actual prometida se fue también porque tenía que arreglar unas cosas en España, tenía que hacer cosas y al poco de llegar a España se decreta
se decreta el estado de alarma, el COVID, no se puede salir, se cancela el fútbol, se cancela todo y me veo pues 3 meses en Londres solo. No solo eso, sino con la duda de qué hacer, ¿no? ¿Te carcomía? ¿Te ayudó tu psicólogo? ¿Cómo lo llevaste? Te tengo que decir que lo llevé bastante bien, porque aquí se podía salir a hacer deporte, el club nos enviaba ejercicios para hacer, entrenamientos y todo esto, entonces yo me creé una rutina en la que yo me despertaba por la mañana, me iba a entrenar en ayunas, me iba a correr, volvía a casa, entrenaba la parte de gimnasio, me hacía la comida, descansaba un poco la siesta y por la tarde volvía a entrenar, cenaba y luego me ponía con mi pareja o con mis amigos a jugar, a ver una peli, a jugar al parchís, que en ese momento estaba tan de moda el parchís online. Y cuando volvimos a entrenar, pues por lo que fuera, volví como un tiro. Entonces el propio entrenador, el propio David Moyes, me dijo que estaba bien, que me veía muy bien físicamente y es así que yo acabo jugando de la primera temporada, los últimos partidos los acabo jugando prácticamente todos. ¿En qué momento aparece la historia que he leído en Anfield? Porque aparte de hacer tú el clic y físicamente estar bien y el entrenador empezar a verte bien, tiene que haber un momento en que tus compañeros también entiendan que les puedes ayudar a ganar. Claro, no, ese es el momento que te digo, que yo vengo de estar 2 o 3 partidos desconvocado. En Anfield me convoca porque no había compañeros o había algún compañero que estaba tocado, entonces me mete en el banquillo, en la rotación y es lo que cuento, porque es literal así. El equipo estaba bien, Thomas está un poco tocado en ese partido, en la media parte, y le preguntan a Marc. Y él, pues, conforme se lo pregunta el entrenador, que era el 4.º partido o 5.º partido con él, pues él le pregunta entre 2 compañeros, entre yo y otro compañero, y él me mira a los ojos y le dice que me ponga a mí. O sea, Marc le dice al míster que te toca a ti, que es tu momento. Sí, que entre el compañero que el entrenador pensaba poner o yo, que me pusiera a mí. Al final se dio esa casualidad que Declan centra y a mí me pilla en una posición de remate buena en el punto de penalti. Después ese partido lo acabamos perdiendo, pero es verdad que en ese momento fue perfecto para que por lo menos se diera esta historia. Es de película, ¿eh? O sea, yo me imagino un close-up muy cerca a la cámara de los ojos de David Moyes pensando, ¿y ahora qué hago? Y se gira Mark Noble y Mark Noble le dice... Y entonces ahí se ven a los 2 jugadores y hay que escoger entre uno. ¿Cambiará la vida de uno de ellos 2? Escoge al español. y ahí sales tú. La verdad que la vida tiene esas cosas también, de momentos donde por aquí y por allá. También la humildad de todos en ese momento para la persona que tiene el poder sobre nosotros dentro del campo y de hacer esos cambios, pues que le pregunte al capitán, oye, ¿qué debo hacer? Porque no nos conoce aún lo suficiente para saber qué le podíamos aportar cada uno. ¿Tú sabes que la cosa con Mikel Arteta y David Moyes empezó así? Muchas veces el míster no me compara, pero sí que me habla de Mikel a la hora de jugar y de cómo moverme dentro del campo. Mikel y David se ayudaron mutuamente. Mikel Arteta llevaba la cultura española adentro. David Moyes la ha aprendido más desde entonces, pero se convirtió casi en un entrenador desde el campo. Le hacía ver a David cosas que podrían mejorarle como entrenador, y David siempre ha tenido esa cosa de, pues oye, dame, si la cosa consiste en mejorar, mejoro, ¿no? Así que ahora que tienes, como se dice, te escucha el entrenador, aprovecha. Pero hablamos de esto, en inglés se llama sliding doors, ¿no? Momento donde te vas para un lado o para el otro. Echando la mirada atrás, ¿has tenido algún otro momento de estos a los 16, 17 años donde tienes que decir si vas a ser profesional o no, por ejemplo, o si te van a dejar serlo? Bueno, pues mira, justo viniendo al entrenamiento, venía escuchando este mismo podcast y al ver la gente que habías entrevistado, cuando he visto uno de los entrevistados, pues realmente los ojos se me han hecho chiribitas, en plan, quiero ir que ha sido el de Javi Gracia, que fue la persona que me hizo debutar. Él lo sabe y todo el mundo que me ha escuchado hablar alguna vez de él sabe el aprecio que le tengo. En ese momento, cuando tú eres un niño que realmente
iba entrenando con el primer equipo, pero tampoco nunca había ido convocado ni nada, que te lleve al Bernabéu y te haga debutar y que salga todo bien, porque al final yo creo que lo más importante de todo eso es que acabara saliendo todo bien para la evolución de mi carrera, pero si hubiera salido mal hubiera sido totalmente diferente. También es algo que obviamente siempre va a estar en el corazón mío y de mi familia y que siempre lo vamos a apreciar y a valorar muchísimo. Pero hasta, o sea, tengo entendido que le llamas por teléfono para felicitaros mutuamente por el momento. Yo siempre que me salta el aviso de debutaste este día, le escribo. Ahora, no hace mucho, cuando la situación no era la mejor, he recibido mensajes suyos. Si todo sigue como hasta ahora, me voy a casar el verano que viene y él está invitado a mi boda. Para mí es como cuando yo tengo la oferta del West Ham, él siendo entrenador de un equipo inglés, yo le llamo para decirle ¿qué crees? ¿Qué debo hacer? ¿Crees que es una buena oportunidad, una buena opción para mí? Y él, siendo muy claro, siempre me ha dado su punto de vista, tanto si era lo que yo quería escuchar o lo que no. Entonces, para mí es una persona a la que le tengo mucho aprecio y mucha estima y siempre valoro su opinión. Está claro que ya has contado algunos de los pasos que tienes que dar para llegar donde has estado, incluyendo dejar todo lo que conoces a los 16 años, por ejemplo, y marcharte de Castellón a Málaga. Luego de Málaga vuelves a Villarreal y de Villarreal te vas a Inglaterra. Esos saltos vienen dados porque lo tienes muy claro. Tú quieres ser futbolista, cueste lo que cueste, incluyendo marcharse de casa a los 16. Si te digo la verdad, al principio no. Al principio yo me encuentro con una situación que nunca me habría imaginado, porque yo con 13, 12 años, quien ha visto mis fotos o lo que sea, pues era un chico que estaba pasado de peso, tenía calidad, me gustaba mucho jugar en la calle, fútbol sala, todo esto, pero yo nunca me imaginaba que iba a vivir del fútbol, porque no, era una locura pensarlo con 13 años. Pero como todo en la vida, al final se evoluciona, creces, pego el estirón, me coge un tío mío que la verdad que siempre ha visto en mí un potencial increíble o ha pensado que era lo suficientemente bueno como para vivir de esto y me llevaba a correr todas las semanas, 2 o 3 veces me iba a correr con él. Y en 2 años pues recibo la llamada de la selección valenciana, empiezo a ir a convocatorias con la selección valenciana siendo un chico de Castellón, que bueno, pues en la Comunidad Valenciana tenemos grandes canteras y grandes equipos. Ver a un chico de Castellón cuando estás compitiendo con la cantera de Villarreal, Valencia, Elche, Hércules, el Levante, pues incluso tuve la suerte de ir a una fase final de estas, a la segunda ronda, y ahí recibo la llamada de Manel Casanova. Tenía varias ofertas de otros equipos, pero no sé por qué me dio que yo quería probar fuera de casa. Entonces, cuando llegó la oferta del Málaga, ni nos lo pensamos. Y mira que el Málaga en ese momento no tenía grandes armas de seducción, porque no tiene ciudad deportiva, no tiene una infraestructura pensada para el jugador joven, o no la tenía en ese momento. Entonces me dio por Málaga y elegimos Málaga como primera opción. ¿Y a los 16 te vas a Málaga con la familia o solo o cómo? No, solo. Hago un primer viaje con la familia, conocemos la ciudad, nos enseñan dónde voy a vivir, dónde voy a ir al instituto, y ya me quedo allí. Me quedo allí en una habitación con 2 compañeros, uno que venía de Villarreal, que lo conocía, que es de Segorbe, Aitor, en Vela, y luego en la habitación en ese momento con José Machín, que está jugando en primera división en Italia, en el Monza, y nos quedamos los 3. ¿Toca reemplazar a la familia o rellenar huecos? ¿Y esos qué son? ¿Entrenadores o tus compañeros? Sí, más compañeros, porque al final era una residencia en la que estábamos. Manel trajo mucha gente de fuera de Málaga, me refiero, y al final estábamos todos en la misma situación. La verdad que fueron momentos muy buenos, y los que a mí, aunque la salida de Málaga no fue todo lo limpia que hubiéramos deseado todos, por todas las partes, uno de mis mejores amigos lo he conocido en Málaga. Mi grupo al final
amigos futbolistas, los he hecho en Málaga. Yo a Málaga le guardo un cariño inmenso, aunque haya pasado lo que haya pasado. Ahora te preguntaré sobre eso, pero antes, estando con los chavales, lógicamente ya no tienes protección familiar, no están los padres. Ahí tienes que descubrir algo de ti mismo, porque otra cosa que a lo mejor los clubes empiezan a darse cuenta ahora es que necesitan de un cuidado psicológico de la salud mental de los futbolistas, a esa edad especialmente. Seguro que no lo tenías. Entonces, ¿qué descubres de ti mismo en ese momento que te sorprenda? Yo creo que en ese momento lo que más admiro de ese periodo es en un ámbito en el que nadie me obligaba a hacer nada académicamente, siguiera con mis estudios. Porque al final, si tú estás en casa, tu madre o tu padre te pueden apretar, pero cuando no estás en casa, sí, te pueden llamar por teléfono, pueden llamar a los profesores, pero al final el que está el día a día eres tú. Debutas con el Málaga, con el primer equipo, como os he explicado antes, y luego se produce esta situación que explicas, en la que te surge la posibilidad de ir al Villarreal. Cuenta un poco cómo fue y si hubieras hecho las cosas diferentes, si pudieras, o era lo que tocaba. Fue un momento de salida difícil, pero yo en todo momento fui claro. Creo que la dirección en ese momento no lo fue y pagó todo lo que había hecho mal conmigo, porque al final en ese año sale Sandro, después de haber hecho un año muy bueno, un final de temporada muy bueno con Michel, sale Camacho también, y yo soy el último que salgo. Es verdad que a Sandro tampoco se le tiene en gran estima, pero a Camacho se le idolatra. Y es la misma situación. Es un momento en el que el club piensa que soy importante, pero no soy tan importante como para darme un número de primer equipo después de 2 temporadas en primera, y en el que llega una oferta por un chico que te ha costado apenas nada, de 11 millones, estando el club como empezaba a estar en ese momento. Por parte del club es fácil decir se ha querido ir o nos ha querido dejar o cualquier cosa, pero Michel, cuando yo me despido de mis compañeros en Holanda, lo dice. Yo salgo del hotel llorando porque yo no me quería, o sea, no quería dejar esa familia. Yo estaba muy a gusto, ahí estaban mis amigos en el hotel. Yo venía de jugar al ping-pong con ellos y me tocó subir a hacerme la maleta porque me tenía que ir. Luego también, cuando se explican los presupuestos, que esto es algo que se hace en España, ¿no? Cuando se cierra el curso económico, hablar de los presupuestos, de cómo ha ido las ventas, todo esto, a mí me llama Arnau para pedirme perdón por lo que van a decir, porque él mismo me lo explica, me dice, si yo no digo lo que voy a decir, se me van a tirar encima a mí y voy a perder mi puesto de trabajo. ¿Y qué hago yo? Me callo, me pongo la rueda de prensa y escucho todo lo que se dice de mí. Que yo me había querido ir, que a mí no se me había querido vender, pero yo me iba. Y al final, cuando tú como aficionado solo consumes una parte de la historia, tú te la crees. Y a esas lágrimas de dolor y de pena por haberte marchado, ¿siguieron lágrimas de rabia por no poder explicar la historia como fue, por la justicia? Sí, porque al final es lo que te digo. Yo, después de tantos años y de haber hablado y asimilado toda la situación, yo entiendo que si hay gente que no lo quiere ver sabiendo cómo le ha ido al club o cómo se ha gestionado el club desde dentro, es problema suyo. Y yo te lo he dicho a ti, nada más me has preguntado por Málaga, y siempre que alguien pone Málaga en su boca, solo puedo decir cosas buenas. Cuando escuchas eso, ves esas reacciones de una persona a la que siempre que va a Málaga se le dice o rata o lo que sea, y sigue queriendo ir a Málaga y sigue anteponiendo Málaga a cualquier cosa, yo creo que es de recapacitar o de pensar, igual a este chico no se le ha tratado bien, o no, la historia no es como a nosotros nos la han contado. Hostia, Pablo, por la calle te dicen eso. Ahora ya no tanto, pero al principio de fichar por el Villarreal fue un acoso y derribo contra mi persona y la de mis familiares, pero al final a mí me daba igual porque yo conocía la historia, entonces yo estaba muy tranquilo, pero claro, al final no es plato de buen gusto que se lo digan a tu pareja, que a tu pareja la acusen de que has dejado el club por ella, de una serie de comentarios y cosas pues que no son agradables de escuchar. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, ¿qué hacemos con el acoso que hay por redes sociales, especialmente a las mujeres de los futbolistas o a las futbolistas mujeres, pero a vosotros también? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se trata con eso? Yo al final entiendo que hasta que las redes sociales no necesites de una verificación oficial, DNI, un nombre oficial, esto va a ser imposible de erradicar, porque yo me puedo crear una cuenta en 3 minutos y empezar a escupir toda la bilis que llevo dentro,
que nadie lo va a saber, o si lo sabe, vas a perder dinero por descubrir que he sido yo. O vas a hacer trabajar a la policía por descubrir que he sido yo. Entonces, al final, como dice un amigo, al final Twitter es una barra de bar. Difícil, muy difícil, porque yo tengo la sensación de que las redes sociales somos nosotros también. O sea, no es el demonio que se pone en una cuenta de Gmail, sino que somos nosotros también. Y que a no ser que nos eduquen a todos en el respeto, me parece que pocas cosas cambiarán. En todo caso, me da la sensación que la siguiente aventura, la que te hace llegar a Londres, ya cuentas que preguntaste a la gente a ver qué tal, si era buena idea, no. Es un paso tremendo a los 23 años, el momento cumbre de tu carrera. Ahí no hubo tristeza, ¿no? Simplemente la decisión cerebral casi, ¿no? De dar el paso a lo siguiente, ¿no? Sí, también venía de un año agridulce, porque con el Villarreal pues no fue un año bueno, nos salvamos a falta de 3-4 jornadas, pero luego tenemos la gran alegría de que ganamos el Europeo Sub-21. Entonces fue un año, como digo, agridulce, y el Villarreal pues bueno, pagó esos 11 millones por mí, se le ofrecieron más del doble, el West Ham ofreció más del doble, entonces era una situación que como mínimo dejaba a todos contentos, y a mí se me planteaba la oportunidad de venir a competir en la Premier, y lo que te digo, pues una situación beneficiosa para todos, que aceptamos de buen gusto. Villarreal también, que fue otra cosa que en Málaga no puedo hacer, pues me deja despedirme, dar una rueda de prensa y explicar todo. Entonces, agradecido al club por esos 2 años. Y ahora, desde la grada, te cantan cosas, y tú cantas cosas también cuando te las preguntan, de lo que cantan desde la grada. Hay una comunión ahí clara, ¿no? ¿Qué te cantan? Bueno, el año pasado se me hizo una canción por la Europa League, que después, hablando con más gente, es la canción que nos suelen hacer a todos los españoles, diría. El ritmo, pero bueno, en mi caso, al ser valenciano, pues dicen que como paella, que bebo Estrella, y bueno, en este caso, como nos había tocado el Rapid de Viena en el grupo, pues decían que íbamos a ir a Viena todos. Encajaba, rimaba. Sí, paella, Estrella, estereotipos. Vamos a decirle que con sentido de humor son estereotipos. Bueno, no, calla, que Luis García bebía sangría. Tú bebes Estrella porque encaja más bien con Viena, me parece a mí. Pero bueno, pero eso es una cosa que te llevarás contigo siempre, ¿no? La afición. Sí, más la de aquí, tan pasional y tan característica por el signo de los martillos, de ir por la calle y que te hagan los martillos. Al final es una afición muy peculiar y creo que de las más importantes en el fútbol inglés. Y ahora mismo, ya para acabar, ¿llamas a tu psicólogo amigo poco o mucho últimamente? Pues depende de la época. Hay veces que tanto jugando o no jugando me siento bien, otras veces que a lo mejor jugando mucho necesito expresarme, va por momentos. Obviamente me deja mi espacio y que yo asuma y interiorice todo lo que sucede, pero hay momentos en los que necesito soltar todo lo que llevo dentro, tanto bueno o malo, y él pues es la persona que me escucha, y que más que decirme haz esto, haz lo otro, es con la persona con la que puedo hablar o puedo soltar todo lo que llevo y yo mismo ir escuchándolo, que creo que eso es lo más importante y lo que menos hacemos, escucharnos a nosotros mismos. Entonces, con esta persona es lo que te digo, yo tengo la oportunidad de contarle todo lo que me pasa, desde cómo me encuentro en casa, con mi pareja, con el fútbol, con mi vida, pero más que el decirme pues tienes que hacer esto, esto y esto, porque así vas a... No. Él me deja hablar y yo mismo, conforme le voy contando, voy escuchándome y voy diciendo, ¿en serio te está perturbando esto, que es una chiquillada? ¿O crees que esto es tan importante como para que te esté quitando tiempo a otras cosas? Entonces, lo que te digo, yo creo que más que un psicólogo se ha convertido en un amigo porque me escucha. Ha hecho más que eso. Ha convertido tu mente en una máquina de hacerte preguntas. Seguramente que fue el primero el que te decía,
¿Qué te parece eso y cómo lo piensas y por qué es así? Y de todo lo que me has contado, y que te lo agradezco, lo que quizá te agradezca más es que hables tan abiertamente de una cosa que es normal y habitual. Ayer estuve con Xavi y estuvimos hablando, por ejemplo, de Andrés Iniesta, que también ha hablado muy abiertamente no solo de su esfuerzo por entender su mente, sino de las dificultades por las que pasó en épocas en que no encontraba la motivación, depresión, que estaba deprimido. Sé que hay muchos que pasan por ahí y que han tenido que callarse y seguir trabajando en ese mundo tan masculino, tan tóxico que puede ser el fútbol. Pero escucharte, por ejemplo, hablar de esas cosas es saber que entendéis que es parte de ahora de la vida y de hecho os ayuda a ser mejores futbolistas, ¿no? Mejores futbolistas y a focalizar la vida en lo que está pasando y en lo que es importante de verdad. Obviamente es una decisión de cada uno de si quiere aceptar esa ayuda, si no, si se lo puede permitir, si tiene a la persona adecuada a la que hablarle, que quizá no tenga que ser una persona que haya estudiado o que tú le pagues, quizá sea tu madre o quizá sea tu mejor amigo o tu pareja, pero el hecho de expresarse y de contar lo que sientes, de abrirse a alguien, solo con eso yo creo que todo iría mucho mejor y que nos focalizaríamos mucho más en las cosas de verdad importantes de la vida. Joder, qué maduros sois a los 26 años, por favor. 26 años que tenéis y habéis vivido la vida de 3 tíos ya. Pablo, ha sido un enorme placer hablar contigo un buen rato, que te sigan yendo las cosas igual de bien. Mil gracias, igualmente. Qué majo, ¿no? Pablo Fornals es uno de esos chicos encantadores que disfrutan de la vida y saben que está pasando por un momento especial, que ha tenido la suerte de dar el salto de un país a otro, que además está en una liga que es la más reputada del momento, donde todo el mundo quiere estar, pero es que además se ha convertido en líder y en ídolo de su afición. Eso no es nada fácil. Mantener eso tampoco. Estará bien hablar con Pablo de aquí un año o así para ver si las cosas le siguen yendo bien, pero de lo que nos alegramos un montón es de que todo esté en orden y que se esté viendo al mejor Pablo Fornals. Ya sabéis o ya sabíais de él como futbolista y ahora ya sabéis de él como persona. Lo dejamos aquí. Este es el primer episodio de la nueva serie del Puro Fútbol que hago con la revista Libero y con Big Audio Media. Hasta la próxima. Puro Fútbol es una coproducción de Guillem Balaguer, revista Libero y Big Audio Media. Producción ejecutiva Guillem Balaguer y Diego Barcala. Producción técnica Big Audio Media.